Aquí comienza la parte 4 de El sueño de un hombre ridículo de Fyodor Dostoyevsky. Si quieres escuchar el comienzo de esta historia, dé clic en el enlace anterior. 4. Y vuelvo a repetirlo una vez más. Poco importa que no fuera más que un sueño. El recuerdo del amor de esos hombres inocentes y hermosos no se borrará nunca de mi corazón. Y siento que incluso ahora su amor se derrama sobre mí. Los vi con mis propios ojos, llegué a conocerlos y a convencerme de su existencia. Los amé y más tarde sufrí por ellos. Ya entonces comprendí enseguida que en muchos aspectos no podría comprenderlos. Como progresista ruso moderno y vil petersburgués que soy, me parecía incomprensible, por ejemplo, que, sabiendo tantísimas cosas, no poseyeran nuestra ciencia. Pero pronto comprendí que su conocimiento se completaba y se alimentaba con descubrimientos diferentes de los de la Tierra, y que sus aspiraciones también eran distintas. No deseaban nada y estaban tranquilos. No aspiraban al conocimiento de la vida tanto como nosotros, porque su vida era plena. Pero su saber era más profundo y elevado que nuestra ciencia, pues nuestra ciencia trata de explicar en qué consiste la vida, aspira a conocerla para enseñar a otros a vivir. Ellos no tenían necesidad de ciencia para saber cómo tenían que vivir. Como no tardé en darme cuenta, aunque no fui capaz de entender su conocimiento. Pero su saber era más profundo y elevado que nuestra ciencia, pues nuestra ciencia trata de explicar en qué consiste la vida, aspira a conocerla para enseñar a otros a vivir. Ellos no tenían necesidad de ciencia para saber cómo tenían que vivir, como no tardé en darme cuenta, aunque no fui capaz de entender su conocimiento. Me mostraban sus árboles y no conseguía comprender por qué les testimoniaban tanto afecto. Era como si hablaran con sus semejantes. ¿Y saben ustedes? Es posible que no me equivoque cuando digo que hablaban con ellos. Sí, habían descubierto su lengua y estoy convencido de que se entendían. De la misma manera, contemplaban toda la naturaleza. Los animales vivían con ellos en paz, no les atacaban y les profesaban afecto, subyugados por su amor. Me enseñaban las estrellas y me decían cosas sobre ellas que escapaban a mi comprensión, pero estoy convencido de que tenían algún tipo de contacto con esos cuerpos celestes, no solo por medio del pensamiento, sino a través de algún canal más inmediato. Esos hombres no se esforzaban para que les comprendiera, me amaban sin necesidad de eso, pero yo sabía que jamás me entenderían, por eso casi nunca les hablaba de nuestra tierra. Me contentaba con besar en su presencia la tierra que les albergaba y con adorarlos sin pronunciar palabra. Ellos lo veían y se dejaban adorar sin avergonzarse, porque estaban llenos de amor. No sufrían por mí cuando a veces, bañado en lágrimas, les besaba los pies, pues en sus alegres corazones eran conscientes del inmenso amor con que me lo pagarían. En ocasiones me preguntaba con asombro cómo era posible que en todo ese tiempo no me hubieran ofendido ni una sola vez, ni hubieran exacerbado nunca mis celos y mi envidia. En algún momento me pregunté cómo un hombre como yo, jactancioso y embustero, se había abstenido de hablarles de sus conocimientos, de los que, desde luego, no tenían la menor idea, ni había albergado el menor deseo de sorprenderlos con las cosas que sabía, aunque solo fuera por el amor que les profesaba. Estaban tan llenos de vida y eran tan alegres como los niños. Vagaban por sus magníficos bosques y arboledas, cantaban sus hermosas canciones, comían alimentos ligeros, frutos de sus árboles, miel de sus bosques y leche de sus apreciados animales. Dedicaban poco tiempo y cuidado a procurarse alimentos y vestidos. Se amaban y engendraban hijos, pero jamás observé entre ellos esos arrebatos de cruel lascivia que afectaban a casi todo el mundo en nuestra tierra, a todos y cada uno, y que constituyesen la única fuente de casi todos los pecados de la humanidad. Se alegraban de los recién nacidos, a los que acogían como nuevos participantes en su felicidad. No había disputas ni celos entre ellos, ni siquiera sabían lo que significaban esos conceptos.
Sus hijos eran hijos de todos, porque todos constituían una sola familia. Apenas conocían las enfermedades, pero no escapaban a la muerte. En cualquier caso, sus ancianos se apagaban con total serenidad, como si se quedaran dormidos, rodeados de personas que los despedían, los bendecían y les sonreían, de suerte que partían entre semblantes alegres. En tales ocasiones no contemplé escenas de duelo ni lágrimas, solo un amor que parecía multiplicarse hasta alcanzar el éxtasis, pero se trataba de un éxtasis sereno, pleno, contemplativo. Hubiera podido pensarse que se mantenían en contacto con sus difuntos incluso después de la muerte, que la unión de su vida terrenal no se veía interrumpida por aquella. Apenas me comprendían cuando les preguntaba por la vida eterna. Por lo visto, estaban tan firmemente persuadidos de su existencia que no albergaban la menor duda al respecto. No disponían de templos, pero tenían una suerte de unión esencial, viva e ininterrumpida con la totalidad del universo. No profesaban ninguna religión, pero albergaban la firme certeza de que, cuando su felicidad terrenal alcanzara los límites de la naturaleza terrestre, todos gozarían, tanto los vivos como los muertos, de un contacto aún mayor con la totalidad del universo. Aguardaban ese momento con alegría, pero sin ansia, sin que la espera les hiciera sufrir, como si en sus corazones se insinuara ya un presentimiento de ese instante que se comunicaban unos a otros. Por las noches, antes de entregarse al sueño, gustaban de construir coros armoniosos y ordenados. En esas canciones transmitían todos los sentimientos que habían experimentado durante el día, del que se despedían entre alabanzas. Ensalzaban la naturaleza, la tierra, el mar, los bosques. Les encantaba componer una canción tras otra y se elogiaban como niños. Esas canciones eran muy sencillas, pero ponían todo su corazón en ellas y traspasaban el alma. Se diría que no solo sus cantos, sino su vida entera, tenían como objetivo el deleite mutuo. Eran una suerte de devoción recíproca, completa y total. Algunas de sus canciones, solemnes y triunfales, me resultaban casi incomprensibles. Entendía las palabras, pero nunca podía penetrar plenamente su significado, que parecía inaccesible a mi entendimiento, aunque mi corazón intuitivamente lo desentrañaba cada vez más. A menudo les decía que había presentido todo eso desde hacía mucho tiempo, que había vislumbrado toda esa alegría y esa gloria ya en nuestra tierra, cuando me vencía una nostalgia que a veces se transformaba en una tristeza insoportable, que había intuido su existencia y su gloria en los sueños de mi corazón y en las fantasías de mi imaginación, que a menudo, en nuestra tierra, me había sentido incapaz de contemplar la puesta de sol sin llorar, que mi inquina por los hombres de nuestra tierra siempre había estado entreverada de tristeza. ¿Por qué no podía odiarlos, puesto que no los amaba? ¿Por qué no podía dejar de perdonarlos? ¿Por qué mi amor por ellos estaba impregnado de tristeza? ¿Por qué no podía amarlos sin odiarlos? Ellos me escuchaban y yo veía que no podían concebir lo que les decía, pero no lamentaba haberles hablado de esa cuestión. Sabía que entendían toda la fuerza de mi pena por aquellos a quienes había abandonado. Sí, cuando me contemplaban con su mirada dulce y transida de amor, cuando sentían que en su presencia mi corazón se volvía tan inocente y sincero como el suyo, no lamentaba no poder entenderlos. La sensación de la plenitud de la vida me dejaba sin aliento y no podía hacer otra cosa que adorarlos en silencio. Ah, todo el mundo se ríe ahora en mi cara y afirma que es imposible ver en sueños detalles como los que les estoy describiendo, que en mi sueño solo vi o percibí una mera sensación que mi propio corazón engendró en un momento de delirio y que todos esos pormenores los elaboré al despertar. Y cuando reconocí que tal vez tuvieran razón, Señor, cómo se rieron en mis barbas y qué diversión les procuré. Ah, sí, naturalmente solo estaba dominado por la sensación que me dejó ese sueño, y solo él perduraba en mi corazón herido y sangrante. Pero las imágenes y formas reales de mi sueño, es decir, las que en realidad vi en el momento en que soñaba,
guardaban tal armonía, eran tan hermosas y seductoras y encerraban tanta verdad que, al despertarme, no fui capaz de recrearlas con nuestro pobre lenguaje. De suerte que tuvieron que borrarse de mi memoria. En suma, es probable que, inconscientemente, me viera obligado a recomponer después algunos detalles, sin duda distorsionándolos, llevado sobre todo del deseo apasionado de expresarlos lo antes posible, de un modo u otro. Pero, ¿cómo no iba a creer que todo eso sucedió de veras? Que mi experiencia acaso resultara 1000 veces mejor, más luminosa y alegre de lo que he relatado. Aun suponiendo que fuera un sueño, todo eso no ha podido dejar de ser. Miren ustedes, voy a confesarles un secreto. Es posible que todo eso no haya sido un sueño en absoluto, pues lo que sucedió fue algo de tal naturaleza, algo tan terriblemente verdadero, que no puede achacarse a un sueño. Supongamos que ese sueño lo engendrara mi corazón, pero ¿acaso el corazón por sí solo habría sido capaz de alumbrar esa terrible verdad que más tarde se me reveló? ¿Cómo habría podido inventármelo solo? ¿Cómo iba a ser una fantasía de mi corazón? ¿Acaso mi pobre corazón y mi caprichosa e insignificante inteligencia podrían elevarse hasta semejante revelación de la verdad? Ah, juzguen ustedes mismos. Hasta aquí lo he ocultado, pero ahora voy a revelar toda la verdad. El caso es que yo los corrompí a todos. 5. Sí, acabé corrompiéndolos a todos. No sé cómo pudo suceder, no lo recuerdo con claridad. El sueño se prolongó miles de años y solo me dejó una impresión de conjunto. Lo único que sé es que la causa de su caída en el pecado fui yo. Como una abominable triquina, como un germen pestífero que infecta países enteros, así contagié yo toda esa tierra feliz, que hasta mi llegada desconocía lo que era el pecado. Aprendieron a mentir, se aficionaron a los embustes y conocieron su hermosura. ¡Ah! Es posible que todo comenzara de manera inocente, como una broma, por mera coquetería o juego amoroso. Puede que no fuera más que un germen, pero ese germen de mentira penetró en sus corazones y les agradó. No tardó en aparecer la voluptuosidad, que a su vez engendró los celos, que dieron paso a la crueldad. Ah, no sé cómo sucedió, no lo recuerdo ya, pero pronto, muy pronto, se vertió la primera gota de sangre. Se sorprendieron y se horrorizaron, y empezaron a separarse, a desunirse. Se formaron alianzas, pero ahora de unos contra otros. Surgieron las recriminaciones, los reproches, conocieron la vergüenza y la erigieron en virtud. Apareció el concepto del honor, y cada bandería blandía su enseña. Empezaron a maltratar a los animales, que se apartaron de ellos. Se ocultaron en el bosque y se convirtieron en sus enemigos. Se inició una batalla por la separación, por la particularización, por la individualidad, por lo mío y lo tuyo. Empezaron a hablar distintas lenguas, conocieron la tristeza y se aficionaron a ella. Tenían sed de sufrimientos y decían que solo era posible alcanzar la verdad a través del sufrimiento. Fue entonces cuando hizo su aparición la ciencia. Cuando se malearon, empezaron a hablar de la fraternidad y de la humanidad y comprendieron esas ideas. Cuando se volvieron criminales, inventaron la justicia y redactaron códigos enteros para salvaguardarla, y para asegurarse del respeto a esos códigos levantaron la guillotina. Apenas se acordaban de lo que habían perdido, ni siquiera querían creer que antaño habían sido inocentes y felices. Hasta se reían de la posibilidad de esa dicha pasada y la consideraban un sueño. Ni siquiera podían imaginársela mediante formas e imágenes. Pero lo más extraño y prodigioso era que, una vez perdido cualquier rastro de fe en su felicidad anterior, que calificaban de cuento de hadas, sentían tal deseo de volver a ser inocentes y felices, que se posternaban como niños ante los deseos de sus corazones. Deificaban esos deseos, levantaban templos y se ponían a adorar a su propia idea, sus propios deseos, aunque estaban plenamente